Descubre 5 estrategias inspiradoras y transformadoras para superar momentos de tristeza y malestar. Mariana se hallaba absorta frente a su caballete, las brochas y los colores dispuestos como un mapa de su alma, un mapa que soñaba con ser recorrido. A pesar de sus 24 años, cada trazo de su pincel parecía llevar el peso de toda una vida dedicada a dibujar sueños que nunca habían visto la luz. Trabajaba en una tienda local, y cada día sentía que aquel lugar era una cárcel que la mantenía lejos de su verdadero ser. Su madre, con su carácter fuerte y desbordante generosidad, había dado todo por su educación, repitiendo incesantemente que la perseverancia y el amor eran las claves del triunfo. Sin embargo, Mariana comenzaba a dudar. La tristeza se había convertido en una compañera constante. Una tarde, después de un acalorado intercambio con su madre sobre su futuro, Mariana se sintió atrapada. La presión de cumplir las expectativas familiares y la agobiante necesidad económica parecían caer sobre ella como una pesada losa. Fue entonces cuando decidió inscribirse en un taller artístico en una universidad cercana, un intento desesperado por reconectar con la esencia de su ser, que se detenía cada día al salir de casa. Al entrar al taller, fue como si un torrente de colores inundara su corazón. Sin embargo, en esa atmósfera de creatividad, sentía las miradas ajenas desgarrándola. Algunos docentes y compañeros no podían ocultar su desdén al contemplar su origen humilde. Los murmullos, las sonrisas condescendientes, cada crítica calaba hondo. Con cada trazo, una voz interna la interpelaba. ¿Eres realmente digna de estar aquí? Su mente se tornaba un torbellino. Las sombras de la inseguridad la rodeaban, cada juicio le arrebataba la energía. A pesar del ambiente hostil, encontró un faro en su mentor, un artista reconocido que la miraba sin prejuicios. «Puedes superar cualquier adversidad», le decía, compartiendo historias de quienes habían luchado antes que ella. Mariana absorbía sus palabras como esponja. Comenzaba a entender que su valor no dependía de las opiniones ajenas. Sin embargo, el primer gran desafío llegó después de su primera exposición. Tras las críticas mixtas que escuchó, la herida se hizo profunda. El duende de la duda volvió a arremeter, sus inseguridades florecieron como un campo de espinas. Movida por la necesidad de demostrar su valía y honrar el sacrificio de su madre, Mariana se dispuso a enfrentar sus miedos. Pero la lucha interna era feroz. ¿Podré realmente callar esas voces que dictan mi realidad? Ese pensamiento resonaba como un eco. En su mente las palabras de su madre emergían. La fortaleza y la autoaceptación son tus aliados, preparando el terreno para una revelación dolorosa. Aquello que soñaba y lo que su familia necesitaba eran dos caminos que amenazaban con separarse. Antes de que pudiera dar un paso decisivo hacia su segundo intento en una exhibición, el mundo se desmoronó. Su madre enfermó repentinamente y la incertidumbre golpeó con fuerza. Mariana se hallaba entre el deber familiar y su pasión irrefrenable, preguntándose si sus sueños merecían tanto sacrificio. La presión se intensificó. Cada latido de su corazón era un recordatorio de la carga que llevaban sus hombros. ¿Qué camino elegir?, se preguntaba, incapaz de encontrar una respuesta clara. El dilema se cernía sobre ella, abrumándola. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La agonía del dilema creció, exacerbando su ansiedad. Mariana sentía que el tiempo se escurriera entre sus dedos. Los días pasaban, y cada uno era un recordatorio de lo que podría perder. La pregunta impregnaba su mente.
¿Podré reconciliar mis sueños con mis responsabilidades? Las respuestas permanecían ocultas, y su camino se oscurecía, sin certezas en el horizonte. La voz de su madre, los sacrificios, las expectativas, ¿realmente valía la pena arriesgar todo por un sueño que podría no ser suficiente? Mariana se encontraba en el umbral de su vida, ese instante en que la realidad y los sueños se entrelazan en un eterno tira y afloja. La enfermedad de su madre se convirtió en un eco constante, resonando en su mente como un tambor en la distancia, marcando el ritmo de un conflicto profundo. La lucha entre el amor filial y la pasión por el arte se tornaba más intensa. Decidió que debía encontrar la respuesta a su inquietante pregunta: ¿cómo podía combinar estos dos mundos que parecían irreconciliables? Una noche, sentada en su pequeño estudio, rodeada de sus pinceles y lienzos, sintió el peso aplastante de la duda. ¿Era egoísta pensar en sí misma cuando su madre la necesitaba? La angustia comenzó a desdibujar su visión. Pero entonces un pensamiento surgió entre el caos, como una chispa en la oscuridad. ¿Acaso no puedo crear algo que honre a mi madre y a mí misma al mismo tiempo? Con renovada determinación, decidió canalizar su angustia en arte. El siguiente paso era crucial. Debía arrojar luz sobre sus propios sentimientos y experiencias, a pesar del temor que la invadía. Mariana comenzó a registrar en su diario cada emoción que la atravesaba. En cada palabra se sentía un poco más libre, y decidida a transformar su dolor en creación. Las páginas se llenaban de dibujos de su madre, de la enfermedad, de la esperanza mezclándose con la desesperación. Ese proceso se convertía en su terapia, una forma de canalizar la tristeza, y a la vez, su forma de estar presente en la vida de su madre. A medida que avanzaban los días, se fue adentrando en ese nuevo proyecto, una exposición que representaría no solo su viaje personal, sino también la relación compleja que compartía con su madre. Sin embargo, el miedo seguía acechando, más voraz que nunca. Las críticas y dudas de los demás a menudo se filtraban en su mente, creando nubes de inseguridad. Pero en medio de esta tormenta emocional, recordaba las palabras de su mentor: transforma el dolor en un estandarte de tu lucha. Decidida a superar su autocrítica, comenzó a practicar la visualización positiva. Cada mañana, se levantaba y se imaginaba en la galería, recibiendo elogios por su arte. En su mente, era poderosa y capaz, como una guerrera que desafiaba a sus demonios internos. Estas visualizaciones no solo alimentaban su fe en sí misma, sino que se convertían en rituales de empoderamiento personal. Sorprendentemente, la ansiedad empezaba a ceder, aunque solo un poco. Con cada pincelada que daba, se sentía más conectada a su esencia. Las sombras de su madre la acompañaban en cada trazo, su legado tejido con cada color que elegía. Sin embargo, a pesar de que la terapia artística estaba dando frutos, una parte de ella seguía dudando. ¿Cómo saber si este camino es lo correcto? El día de la exhibición se acercaba y Mariana, aunque emocionada, sentía la presión aumentar. Insatisfecha con el resultado de algunos de sus trabajos, se encontró en una encrucijada: seguir con su visión o ajustarse a las expectativas de lo que otros esperaban. Esa noche, experimentó un profundo desasosiego. En su interior, una tormenta comenzaba a desatarse. Ante el espejo, se preguntó si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un momento efímero de reconocimiento. ¿Valía la pena? Sus manos temblaban mientras sostenía su pincel, pero un nuevo impulso comenzaba a brotar en su interior. La decisión se estaba formando, no mensajera del miedo sino del deseo de ser fiel a su verdad, y así, con el corazón acelerado, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En ese instante, las luces de la galería brillaban más que nunca en su mente, y sus pensamientos centrados en lo que realmente valoraba, la guiaban a un destino audaz. Mientras esbozaba su plan para el futuro, sentía que el momento había llegado para enfrentarse a sí misma y al mundo con todo lo que era. Sin embargo, una última voz cuestionadora surgía: ¿seré capaz de soportar lo que vendrá después?
La incertidumbre giraba en su mente como una ola imparable, dejándola a un paso del abismo y el triunfo. La taladraba con la pregunta que resonaba en su interior. ¿Cuánto dolor estoy dispuesta a enfrentar para dar vida a mis sueños? La mañana de la exhibición llegó, y Mariana se despertó con un nudo en el estómago. El sol se filtraba a través de las cortinas, pero la luz no disipaba la ansiedad que la envolvía. Sabía que aquel día no solo representaría su esfuerzo artístico, sino que sería la prueba más dura de su vida. Allí, en esa galería vacía antes de la llegada de los invitados, se sentía vulnerable, como si cada trazo y cada color pudiera revelar su alma. En el camino hacia la galería, el silencio parecía ensordecedor. Con cada paso recordaba las dudas que había enfrentado. Pero en lugar de dejarse consumir por ese miedo, decidió usarlo como combustible. Mentalmente, se repetía que cada obra era un testimonio de su viaje, una representación de la lucha entre la tristeza y la esperanza. Al llegar, la vista de sus obras en las paredes la hizo detenerse. Eran un reflejo de su proceso interno, una mezcla de luces y sombras que contaban historias de amor y dolor. Se tomó un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que la calma entrara en ella. En su mente, se produjeron imágenes de los elogios, de las sonrisas de aquellos que verían su trabajo. Decidió que era momento de abandonar la cautela y la duda. Debía permitir que su esencia se manifestara sin reservas. Mientras los primeros visitantes empezaban a llegar, Mariana notó que algunas de las personas que la rodeaban no parecían entender la profundidad de su arte. Sus murmullos la asaltaron como si fuera un grito. ¿Eran incapaces de ver la emoción detrás de cada trazo? Esa idea la hizo tambalear, pero en lugar de entrar en la espiral del pesimismo, recordó las visualizaciones. Se mantuvo firme, enfrentando sus inseguridades con la certeza de haber actuado desde su verdad. A medida que la noche avanzaba, los comentarios comenzaron a cambiar. Algunos espectadores se detenían, miraban más de cerca, se sumergían en las historias que sus obras narraban. Uno de ellos la elogió calando hondo en su corazón. Tu trabajo es un puente entre lo tangible y lo emocional. Me ha tocado profundamente. Esa afirmación encendió una chispa en su interior y comenzó a alimentar la llama de su autoconfianza. Sin embargo, la tensión no desapareció. En medio de los elogios también aparecieron críticas que estallaron como burbujas de aire espeso. Algunos se preguntaban si era realista la representación de su experiencia, cuestionando si su dolor era suficiente para el arte. Mariana sintió que un abismo se abría ante ella, una grieta reveladora de viejas inseguridades. ¿Debo justificar mi dolor?, se preguntó. Fue entonces cuando sintió la fuerza del camino que había recorrido. Inspirándose en su diario, reunió el valor para hablar con algunos críticos. Les compartió el proceso detrás de cada obra, el viaje emocional que había implicado, la conexión con su madre y el compromiso de convertir su dolor en arte. Mientras hablaba, notó un cambio en la energía del lugar. Las personas se acercaban más, y sus miradas se llenaban de empatía. Por primera vez, sintió que la exposición no solo era su trabajo, sino una conversación, un diálogo sobre la experiencia humana. Al finalizar la noche, esa interacción había sembrado en ella un sentido renovado de propósito. No solo había mostrado su arte, había mostrado su verdadero yo. Al regresar a casa, la incertidumbre que había sentido por la mañana seguía presente, pero había cambiado de forma. Ahora era una fuerza que la empujaba a repensar su camino. ¿Qué vínculos podría forjar entre su arte y su vida personal? ¿Cómo podría continuar el legado de su madre a través de su visión artística? La noche culminó con una revelación inesperada. La exhibición no marcaba el final de una etapa, sino el inicio de un nuevo viaje, uno lleno de posibilidades aún inexploradas. Mientras encendía la luz de su estudio, sintió un ardor interno. Sabía que debía transformar cada momento vivido en una serie de obras que exploraran ese vínculo que apenas comenzaba a desentrañar. Con la emoción a flor de piel, la siguiente pregunta se filtró en su mente.
¿Está el verdadero reto en crear o en desnudarse ante el mundo? El futuro se extendía ante ella, lleno de incertidumbres, pero también de promesas, y Mariana se sintió lista para adentrarse en esa aventura. Mariana despertó al día siguiente sintiendo el eco de la exhibición resonando en su interior. Había compartido su arte, su esencia, y todo lo que había sentido durante años. Sin embargo, una nueva inquietud pulsaba en su pecho. ¿Cómo podría convertir esa conexión emocional en un camino profesional sostenible? Había muchas preguntas sin respuesta, y la energía de la noche anterior le había dado un pequeño empujón, pero el miedo seguía presente. En ese momento, decidió que enfrentaría a sus demonios directamente. Abrió su diario y comenzó a anotar no solo sus pensamientos sobre la exhibición, sino también sus metas. El primer paso: definir con claridad su propósito artístico. ¿Era simplemente compartir su dolor? ¿O podría ser algo más? La respuesta parecía latir en su interior, y así comenzó a esbozar ideas sobre cómo su arte podría contar historias que resonaran con los demás. No solo como una extensión de su propia vida, sino como parte de una narrativa colectiva sobre la humanidad. Cada trazo de su pincel se volvió una búsqueda de autenticidad. Esta vez, no solo extraería de su pena, sino también de momentos de alegría y descubrimiento. La vida, pensaba, era un caleidoscopio de emociones y experiencias. Comenzó a experimentar con técnicas diferentes, amalgamando texturas y colores, buscando plasmar en sus lienzos la pluralidad de la verdad humana. A medida que mezclaba las pinturas, sentía que sus miedos se disipaban y que cada sesión se convertía en una conversación consigo misma. Sin embargo, esa renovación creativa pronto fue acompañada por un dilema mayor: la necesidad de visibilidad. Mariana consultó a algunos amigos sobre galerías y plataformas donde pudiera exponer el nuevo trabajo que estaba creando. En esa búsqueda, tuvo que confrontar el rechazo de algunas instituciones, barriendo su camino de ilusiones. Cada no era una herida que se reabría en su psique, pero dentro de esa negatividad, surgió una chispa de determinación. Decidió organizar su propia muestra, un espacio donde tendría plena libertad para crear un ambiente que reflejara exactamente lo que quería transmitir. Esta decisión estaba bañada en una mezcla de miedo y ansias, pero Mariana se sintió viva como nunca antes, lista para ser la arquitecta de su propio mundo artístico. Se lanzó en la búsqueda de un lugar pequeño pero acogedor, y tras encontrar un local que resonaba con su energía, comenzó a imaginar la atmósfera que quería generar. Los días se convirtieron en una intensa preparación. Comenzó a establecer conexiones con otros artistas que compartían su visión. Creó un espacio colaborativo donde los sueños y los miedos se entrelazaban y surgían ideas innovadoras. No solo estaba buscando exponer su trabajo, sino también forjar un entorno en el que otros pudieran expresarse sin filtros, donde todos podrían ser vulnerables al igual que ella. Durante esas reuniones, Mariana redescubrió su pasión por el arte comunitario, y se dio cuenta de que estaba creando algo más grande que ella misma. Sin embargo, una sombra de duda se cierne en su mente. ¿Sería capaz de soportar la presión de una muestra en solitario después de haber enfrentado críticas? Esa pregunta persistía mientras se sumergía cada vez más en el proceso creativo. Sabía que cada decisión que tomaba alimentaba su crecimiento personal y que, a pesar de los obstáculos, debía seguir adelante. Su compromiso con esta nueva dirección la llevó a reflexionar sobre las críticas que antes la habían asaltado. En lugar de debilitarlas, había decidido convertirlas en sus aliadas, encontrando formas de integrar esos cuestionamientos en su trabajo, en su narrativa. Quería que su próxima exhibición no solo fuera una celebración de su arte, sino una exploración de lo que significa ser humano, frágil y, sobre todo, auténtico. Mariana miró por la ventana de su estudio. El cielo se tornaba naranja en la tarde. En ese horizonte, veía el nuevo destino al que su camino la llevaría. Con un suspiro, comprendió que el desafío no solo consistía en crear, sino en permanecer firme ante la crítica, y sobre todo,
seguir expresando su verdad. Mientras sucumbía a las preguntas que aún le rondaban la mente, una idea intrigante la golpeó. ¿Qué pasaría si convirtiera cada crítica en una obra de arte? La audacia de esta reflexión la llevó a imaginar un proyecto audaz, uno donde interpelara directamente a sus críticos. Sin embargo, ¿sería esta decisión suficiente para fortalecer su confianza o la llevaría a enfrentar rechazos aún más dolorosos? El dilema se vislumbraba en el horizonte, y Mariana sentía que la voz de su corazón se hacía cada vez más potente. Mariana se despertó con una mezcla de inquietud y determinación. La idea de convertir cada crítica en arte se volvía más seductora a medida que pasaban los días. ¿Pero cómo dar ese paso? La respuesta no llegaba fácilmente. Decidió que era hora de planificar, de convertir aquella chispa de inspiración en una estrategia. Comenzó a construir un esquema en su diario. La primera etapa consistiría en recopilar todas las críticas que había recibido, tanto las constructivas como aquellas que la habían herido. Se dio cuenta de que enfrentar el dolor implicaba no solo reconocerlo, sino también comprenderlo y darle un nuevo significado. La búsqueda de aquellas palabras resonantes fue un viaje a través de sus propios miedos. Se encontró explorando su pasado, revisando los comentarios en redes sociales y correos electrónicos que alguna vez la desanimaron. Pero llegó un momento en que, al leerlos, ya no sintió el mismo impacto. Esa transformación fue liberadora. Podía ver en cada frase una oportunidad para crear. La segunda estrategia era hacer una lista de obras que la habían inspirado a lo largo de su vida. Piezas que, de alguna manera, habían resonado con sus experiencias personales. Quería investigar cómo esos artistas habían transformado su dolor y frustración en algo bello y significativo. Entonces, dedicó horas a leer biografías y ver documentales. Con cada historia, reafirmaba su deseo de ser parte de ese legado. El tercer paso sería experimentar en su taller. Se propuso crear una serie de obras que representaran cada crítica. Si un comentario le resonaba en la mente, se comprometía a plasmarlo en un lienzo. Esto no solo servía como una forma de terapia, sino también como una exploración profunda de su capacidad para resistir el juicio ajeno. Sin embargo, Mariana sabía que el proceso visual de esta serie no sería sencillo. Las horas que pasaba frente al lienzo desnudaban su vulnerabilidad, y cada trazo era una conversación íntima, un intento de hacer las paces con su autoimagen. Sabía que esto implicaba una gigantesca carga emocional. ¿Sería capaz de mostrarlo al mundo? El penúltimo paso era crucial: invitar a sus críticos a participar. A través de una carta abierta en sus redes sociales, convocó a aquellos que alguna vez habían cuestionado su trabajo. Quería que le contaran sobre las emociones que sus obras evocaban, y a través de esas narrativas, construir algo nuevo. La idea de reunir testimonios la hizo sentir nerviosa, pero también emocionada. Era un paso hacia la vulnerabilidad, un intento de sanar. Finalmente, estipuló una fecha límite para completar la serie. Su exhibición sería no solo un acto de destreza técnica, sino una culminación de su viaje personal. Era el último empujón que necesitaba para desafiar sus propios temores y abrazar lo desconocido. Sin embargo, un nuevo desafío surgió. Al compartir su propuesta, recibió comentarios negativos que la hicieron tambalear. Mientras algunos elogios llegaban, también oyó comentarios de escepticismo sobre la idea de invitar a sus críticos a participar. Las dudas surgieron, y la voz de su miedo la empujaba a cuestionar todo lo que había construido. En lugar de rendirse, buscó refugio en su estudio. Las paredes estaban llenas de obras en progreso, de piezas que no solo daban testimonio de su dolor, sino que también celebraban su resurgimiento. Al observarlas, recordó el poder de la vulnerabilidad. Tal vez el camino que había trazado no era fácil, pero era auténtico, y eso le daba un propósito renovado. Una noche, mientras mezclaba colores, se le ocurrió una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el miedo se convirtiera en parte de la narrativa de mis obras? Esa reflexión encendió una nueva luz en su mente, una nueva dirección que podría tomar. Pero, ¿era capaz de integrar el miedo en su arte sin perder su esencia?
La inseguridad la invadió mientras la decisión se aproximaba, y sabía que el camino hacia la realización personal continuaba expandiéndose, lleno de nuevas incógnitas y opciones por explorar. Mariana se sumergió en esa pregunta inquietante, como si las palabras danzaran en su mente. La idea de integrar el miedo en su arte no solo prometía un nuevo nivel de autenticidad, sino que también la confrontaba con una verdad inquietante. Su obra siempre había estado marcada por el intento de evitar lo doloroso. Sin embargo, si el miedo podía ser transformado, ¿no podría también convertirse en el catalizador de su evolución artística? Se pasó horas en su taller. El ruido del mundo exterior se desvanecía en el murmullo de sus pensamientos. Cada pincelada comenzaba a convertirse en una meditación sobre sus temores más profundos. La incapacidad de ser suficientemente buena, el temor al fracaso, la duda que siempre la había acechado. Mariana se dio cuenta de que este proceso evocaba una tensión palpable, una lucha interna que, hasta aquel momento, había evitado plasmar en su trabajo. Pero, ¿cómo hacerlo de manera constructiva? Para avanzar, decidió desglosar la problemática. Creó una lista de sus miedos más consistentemente paralizantes: el rechazo, la soledad, la incomprensión y la exposición emocional. En lugar de evadirlos, Mariana planeaba enfrentarlos de frente. A través de esta estructuración, entendió que cada miedo podía ser representado visualmente, que sus pinceles podrían traducir su sufrimiento en una serie de obras vibrantes y conmovedoras. Sin embargo, este regreso a sus miedos no era solo una cuestión técnica, era una invitación a la introspección. Mientras sus obras emergían del lienzo, se dio cuenta de que había algo profundamente liberador en poner en duda sus propias creencias. Una noche, la intensidad del proceso la llevó a sacar su diario y escribir una carta a sí misma, un pacto en el que se comprometía a subirse a la montaña rusa emocional que el arte provocaba. Quería explorar no solo el dolor, sino cómo ese dolor podía girar hacia la resiliencia. Con cada obra, la artista creaba espacios de diálogo interno. Mariana no buscaba una validación externa. Su objetivo se clareaba. Su arte sería un reflejo de lo que era, no de lo que los demás esperaban de ella. Así, comenzó a experimentar, a desafiar su técnica, a presionar los límites de su creatividad. Usó colores brillantes para ilustrar el miedo, contrastándolos con sombras que simbolizaban el aislamiento y el juicio ajeno. Cada pieza ofrecía una visión cruda de sus vivencias. La vulnerabilidad cobraba vida en el lienzo. Una tarde, mientras revisaba su trabajo, se sintió abrumada por una sensación de paz. Era la primera vez que no temía el juicio del mundo exterior. En su corazón había un entendimiento nuevo sobre su arte. Lo que había sido una defensa se convertía en su mayor fortaleza. Sin embargo, la evolución personal y profesional de Mariana no estaba exenta de riesgos. Al compartir algunas de las obras en un pequeño grupo de artistas, enfrentó una reacción inesperada. Algunas críticas, aunque constructivas, la hicieron tambalear nuevamente. Aquellos comentarios resonaban con sus viejos miedos, y esta vez, el eco del rechazo se sintió más fuerte. ¿Sería su propuesta de exhibiciones un nuevo paso hacia el abismo o una oportunidad de volar alto? Su mente, ahora dividida entre la emoción y la inseguridad, se preguntó, ¿habría tomado la decisión correcta al dar altavoz a sus miedos? ¿O estaban estos enrevesando su búsqueda de autenticidad? Mariana comprendió que aunque su arte había evolucionado, ella todavía debía enfrentarse a sus demonios. Y así, en el cruce de su camino, una revelación la envolvió. Tal vez el arte no solo exprese la superación, sino también la lucha constante por hallar el sentido profundo ante el miedo. Con esta nueva realización surgiendo en su interior, Mariana estaba lista para enfrentar no solo el arte, sino a cada crítico de su vida. El momento de la verdad se acercaba. Aunque su valentía la impulsaba, la incertidumbre siempre estaba latente como el susurro de una nueva elección que todavía no había tomado. ¿Cómo se atrevería a mostrar su arte al mundo sin temor, y al mismo tiempo, sin dejar de ser auténtica?
Mariana se sentó frente a su mesa de trabajo, las pinceladas de sus últimas obras aún frescas en su memoria. El eco de los comentarios del grupo de artistas resonaba en su mente, y aunque parecidos a cuchillos, también eran recordatorios de su valiente intento por abrir su corazón. Se dio cuenta de que había una contradicción intrínseca en su proceso. Anhelaba autenticidad, pero su miedo al rechazo amenazaba con paralizar su voz. La idea de compartir más de su mundo interior la aterrorizaba, y a la vez, la llenaba de una energía cruda. Decidió que para sanarse a sí misma, necesitaría una nueva receta, 5 estrategias que no solo la ayudarían a superar su tristeza, sino que también podrían empoderar su arte. Así comenzó a escribir en su diario, delineando cada estrategia como un faro en su camino hacia la autoconfianza. La primera estrategia era la confrontación con sus temores. Mariana sabía que no podía eludir los comentarios hirientes, así que planificó crear una serie de obras que atendieran directamente esos rechazos. Al transformar estos aspectos negativos en arte, se permitiría desahogar su dolor y cuestionar la validez de esos juicios. La decisión de hacer algo tangible a partir de su sufrimiento podría dar luz a nuevas interpretaciones sobre lo que era el arte del dolor. La segunda estrategia involucraba la práctica activa de la autocompasión. Durante años, había sido su peor crítica. Ahora, entendía que su voz interior debía convertirse en un refugio, no en un estrangulador. Se comprometió a iniciar cada sesión de pintura con afirmaciones positivas. Soy suficiente, mi voz merece ser escuchada. Tal cambio de perspectiva exigía trabajo, pero Mariana estaba dispuesta a memorizar aquellas palabras como mantra. La tercera estrategia era la exploración de nuevas técnicas artísticas sin miedo al juicio. En lugar de aferrarse a lo seguro y conocido, decidió experimentar con texturas, materiales innovadores y formas no convencionales. Esto representaba un desafío, pero también una liberación creativa. Quería que su arte evolucionara, que fluya como un río desbordante, a pesar de los obstáculos que su mente planteara. La cuarta estrategia invitaba a la conexión con otros artistas sin la carga de la competencia. Mariana hizo una lista de colegas con quienes aún no había compartido su proceso creativo. Artistas cuyo enfoque del arte la inspiraba. Podía abrirse a ellos, compartir vulnerabilidades, tal vez incluso colaborar. Aquella posibilidad de unión era a la vez tranquilizadora y aterradora, pero Mariana sabía que compartirse podía fortalecer su confianza. Finalmente, la quinta estrategia debía ser la celebración de pequeños logros. Cada síntoma de crecimiento debía ser reconocido, desde una pincelada que resonara en su corazón hasta un pequeño comentario positivo que recibiera. Mariana decidió que podría llevar un registro de cada uno de esos momentos, incluso aquellos que parecieran triviales. Con el tiempo, cada pequeño logro le daría alas para seguir volando en el mundo del arte. Mientras escribía estas estrategias, Mariana sentido un renovado sentido de claridad y propósito. No sería una artista sin heridas, pero esas cicatrices se habrían transformado en su fortaleza. Estaba lista para encontrar su voz auténtica, aunque esto demandara confrontar los segmentos más difíciles de su identidad. Con un entusiasmo palpable, empezó a preparar su próxima exhibición, una muestra que no solo celebraría su arte, sino también su proceso de sanación. Pero antes de sumergirse por completo, se preguntó si sería capaz de compartir este viaje tan crudo y real. El miedo a la vulnerabilidad aún persistía, un fantasma que la seguía. ¿Está preparada para desnudarse ante el mundo y rendirse ante su propio arte? Ese giro en su mentalidad la llevó a cuestionarse una última cosa. ¿Podría el arte no solo ser un reflector de su dolor, sino también un portal hacia la conexión con los demás y sus propias historias? La búsqueda de respuestas la estaba llevando a un nuevo horizonte, y la exhibición estaba más cerca que nunca. Mariana se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas de su estudio. El día estaba aquí, y con él, la urgencia de dar vida a su próximo proyecto. Mientras desayunaba, sus pensamientos se aferraban a las estrategias que había elaborado. Cada una representaba una promesa de crecimiento y, al mismo tiempo,
un recordatorio de su lucha. La idea de abordar su arte desde una nueva perspectiva le generaba una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Decidió que ese día comenzaría con la primera estrategia: confrontar sus temores. Con el cuaderno a la mano, se sentó frente al caballete, lista para materializar sus inseguridades. La paleta de colores vividos la miraba con expectativa, y, en un impulso, eligió el rojo profundo del dolor, el azul helado del miedo, y el negro de su autocrítica. Con cada pincelada, intentaba convertir su angustia en una forma visible. La obra empezaba a cobrar vida, deslizando un discurso visual que desafiaba sus limitaciones. Sin embargo, tras la liberación creativa vino la desazón. El eco desgarrador de las críticas resurgía. La voz en su cabeza, cuya silueta conocía tan bien, la instaba a dudar. A medida que los días pasaban, su segundo compromiso, la autocompasión, dio resultado. Había comenzado a hablarse con dulzura en esa voz interior que solía ser hiriente. Se repitió: «Soy suficiente». Cada vez que la frialdad de la inseguridad la invadía, experimentaba el poder de esas afirmaciones antes de cada sesión de arte. Cada día, un poco más, su percepción transformaba los rechazos en lecciones, y su arte comenzó a resonar con esta nueva energía. La práctica de nuevas técnicas se volvió un campo de juego donde su creatividad podía florecer. Fue a buscar nuevas texturas, experimentando con arena y collage, fusionando materiales que solían estar relegados. La libertad de no encajar en ninguna categoría la llenaba de satisfacción. Ahora, su arte empezaba a contar historias ajenas a su propio dolor, un reconocimiento de que lo universal resuena en la vulnerabilidad individual. Un día, mientras compartía sus nuevas obras con un colega en un café local, Mariana fue expuesta a una conversación reveladora. La artista, con quien había tenido siempre una relación competitiva, se mostró abierta y vulnerable. Esto llevó a Mariana a abrir su corazón, liberándose de la carga de la competencia. Cada palabra pronunciada creaba un hilo entre sus historias. Se dio cuenta de que, al ser honesta sobre su lucha, podía construir conexiones genuinas. Los ojos de su colega, empáticos y alentadores, echaron a andar el despertar de una red de apoyo que antes consideraba imposible. Finalmente, al registrarse en el diario de celebraciones, se dio cuenta de cómo su estructura interna empezaba a enriquecerse. Cada pequeño logro, una pincelada que había emocionado su ser, se convertía en un ladrillo de confianza. No eran solo registros, sino testimonio tangible de su evolución artística y personal. Con cada página llena, Mariana consolaba su espíritu, entendiendo que el camino a la sanación era tanto un viaje personal como un recorrido compartido con los demás. Mientras comenzaba a preparar la exhibición, su corazón latía con emoción y ansiedad. La oportunidad de mostrar no solo sus obras, sino su proceso, la aterrorizaba. ¿Y si la vulnerabilidad se convertía en el arma que le concedía su libertad? Se miró al espejo. El reflejo le devolvía una mirada de determinación. Pero algo en su interior seguía inquieto, como un mar en tempestad. Tal vez el verdadero desafío no era solo presentarse a sí misma, sino definir cómo recubrir esa transparencia con el arte. Con el día de la muestra acercándose, la pregunta aún latía: ¿podría su arte ofrecer una voz tan potente que otros se sintieran validados en sus propias historias? El momento de la verdad se acercaba, y con él, el potencial de una revelación que cambiaría todo. Mariana se sentó en su estudio. El aroma del café recién hecho inundaba el ambiente, pero su mente era un torbellino. Con cada día más cerca de la exhibición, la idea de que su arte representara una conexión directa con sus emociones la mantenía despierta por las noches. La paz que había encontrado en su proceso creativo parecía desvanecerse, reemplazada por una ansiedad palpable. La voz crítica ya no era solamente un eco en su mente, ahora se manifiesta en cada pincelada, cuestionando su habilidad para comunicar lo que realmente sentía. Decidió que aquel día no se enfrentarían a meras obras de arte. Había que explorar más allá de lo tangible.
A través de un ejercicio de introspección, se propuso sumergirse en el círculo de su experiencia emocional. Colocó un espejo frente a su caballete, hizo un boceto de sí misma en el reflejo. Lo que ella veía centelleaba con inseguridades, pero también con un potencial que había comenzado a redescubrir. Mientras trazaba las líneas, se permitió sentir todo el torbellino que se gestaba en su interior, comprendiendo que la vulnerabilidad era fundamental para su narración artística. Finalmente, la idea de explorar sus 5 estrategias ya no le parecía solo un ideal. Se convirtió en una necesidad urgente. La primera, confrontar su miedo, significaba dejar atrás la autocrítica que había moldeado su historia. Quería plasmar en el lienzo no solo su dolor, sino la redención que había comenzado a vislumbrar. Como parte de su segunda estrategia, la autocompasión, se dedicó a escribir una carta a su yo pasado. En sus palabras la envió un mensaje simple: tu lucha fue real, pero hoy eres más. Pensando en su tercer enfoque, Mariana decidió sumergirse en la autenticidad. Pasó horas investigando sobre artistas que habían compartido sus experiencias más profundas. Aquella búsqueda la impulsó a abrazar su propia historia. Incorporar elementos autobiográficos en su obra le pareció liberador. La mezcla de texturas y colores que había estado experimentando ahora cobraba sentido. Eran fragmentos de su vida que pronto se convertirían en su voz. A través de la cuarta estrategia, se propuso expandir su visión. Salió de su estudio y comenzó a observar el mundo, a conectar con otros artistas, dejando que sus historias se filtraran en sus pensamientos. Era un acto de entrega, abrirse a influencias externas y permitir que esas energías moldearan su propio arte. Sin embargo, la quinta estrategia fue la más desafiante: el coraje de la vulnerabilidad. Le costaba aceptar que su obra sería un espejo de su propia lucha. Enfrentarse a la idea de mostrar tanto su dolor como su autoaceptación era aterrador. Cada pincelada dejaba un rastro de exposición que nunca había experimentado, pero sabía que, si permitía que su arte hablara por ella, podría ser la clave para ayudar a otros. Mientras creaba, Mariana no podía evitar preguntarse si realmente estaba lista. ¿Iba a permitir que su historia fuera una parte integral de su exhibición? Dudas y frustraciones la asaltaban, pero sabía que cada esquina de su camino había conducido a este momento. La exhibición estaba a solo días de distancia, y con ello, la gran pregunta aún giraba en su mente. ¿Podría su vulnerabilidad servir de puente hacia la conexión con otros que sintieran lo mismo? La noche antes de la revelación, ella miró sus obras colgadas, reconociendo los matices de su viaje. Esa conexión interna, aunque frágil, parecía transformarse en un hilo resistente. Sin embargo, la pregunta persistía, como un eco en la penumbra de su estudio. ¿Sería suficiente para dejar una huella en el corazón de quienes las observaran? La incertidumbre la envolvía, pero sabía que había llegado el momento de revelar no solo su arte, sino su alma. ¿Podría esta experiencia abrir la puerta a un camino que jamás había imaginado? La exhibición se acercaba y con ella, la posibilidad de un cambio radical, no solo en su vida, sino en la percepción que otros tendrían de su arte y de sí mismos. Mariana llegó a la galería con el corazón en un puño, el nudo en el estómago recordándole que aquella noche era más que una simple exhibición. Era su declaración de intenciones, su manera de transformar la tristeza y el dolor en una narrativa visual que resonara en las almas de los demás. Se detuvo en la puerta, respirando profundamente, recordando cómo había llegado hasta aquí. La exhibición comenzó a llenarse de gente emocionada. Con cada nueva cara que entraba, Mariana sentía cómo su compromiso con la autenticidad se reafirmaba. A medida que los visitantes se detenían ante sus obras, las conversaciones comenzaron a fluir. Comentarios sobre la fuerza emocional de sus piezas, la conexión que habían sentido con cada trazo, la luz y la sombra. Todo resonaba con Mariana, que se dio cuenta de que su historia había cobrado vida en los lienzos. Recordó las noches de insomnio y las luchas que había enfrentado, el esfuerzo de convertir sus inseguridades en arte tangible. Se sintió orgullosa.
Había transformado cada crítica en una lección, cada experiencia dolorosa en un peldaño hacia su crecimiento. La autocompasión, que un día parecía un lujo, se había convertido en su aliada. Cada elogio que escuchaba resonaba en su interior como una validación de su viaje hacia la autoaceptación. Durante la noche, una mujer se acercó a ella. Con lágrimas en los ojos le confesó que había estado lidiando con su propia tristeza y que las obras de Mariana la habían tocado de una manera que nunca esperó. Esa conexión emocional, esa entrega genuina, conmovió a Mariana profundamente. Esto es lo que quiero hacer, pensó. Estaba estableciendo un puente entre su dolor y el de los demás, uniendo historias de lucha y resiliencia. En ese momento, las dudas que había tenido sobre si su arte llegaría a otros se evaporaron. Su vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza. Había encontrado en el arte un vehículo para la sanación, tanto para ella como para los que la rodeaban. A medida que la gala se transformaba en un espacio de diálogo y conexión, entendió que su mensaje iba más allá del lienzo. Estaba en la creación de una comunidad de superación y entendimiento. Hacia el final de la noche, uno de los críticos que solía cuestionar su trabajo se le acercó. Con una sinceridad sorprendente, le dijo que sus obras no solo la habían desafiado a reconsiderar su experiencia de la tristeza, sino que también la habían inspirado a ser más abierta acerca de sus propias luchas. «Eres valiente por poner tu corazón en tu arte», le dijo. Mariana vio en sus ojos un destello de reconocimiento. No solo era su arte, era su verdadero yo el que estaba siendo visto. Con ese momento de validación, Mariana sintió cómo su corazón se llenaba de orgullo y satisfacción. Había navegado por sus miedos, extendido su alma al mundo y creado una plataforma de autenticidad. En esa galería, su arte ahora servía de refugio y esperanza, un recordatorio de que los sueños sí son posibles cuando se enfrentan con valor y honestidad. Al regresar a casa, con una sensación de realización profunda, supo que había alcanzado un nuevo horizonte en su vida. Ya no era la mujer atrapada entre las expectativas de otros y su propia tristeza. Se había convertido en una narradora de su propia historia. Una artista que plasmaba en cada obra la amalgama de experiencias humanas. Mientras miraba por la ventana, contemplando cómo las estrellas iluminaban el cielo nocturno, Mariana se sonrió a sí misma. Había honrado a su madre a través de su arte, había luchado por su verdad y, sobre todo, había encontrado su voz. Su viaje no había hecho más que comenzar, y estaba lista para explorar todas las posibilidades que la vida le tenía reservadas. Este fue el momento. Mariana no solo había logrado superar su tristeza, había convertido su malestar en una transformación auténtica. Había logrado establecer un rincón en el mundo, donde su voz sería escuchada y sus historias contadas. Ahora, le tocaba a ella continuar inspirando a otros, sabiendo que en cada nueva creación, en cada nueva obra de arte, seguiría sanando y creciendo. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que les apasiona. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber de ustedes. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de transformación.